Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a este espacio de conversación, entrevista, diálogo, análisis con nuestros invitados. Cuando estamos prácticamente a 24 días del 28 de julio, una fecha que puede ser, que debe ser determinante en la historia inmediata, futuro, o en el futuro inmediato del país. La verdad es que estamos concentrados en lo que está ocurriendo alrededor de esa fecha. Y por eso es que hoy queremos hablar de un tema, porque el lunes de esta semana conocimos, porque así lo informó el propio gobierno de Nicolás Maduro, que el oficialismo dialogaría con representantes del gobierno de Estados Unidos. El primer encuentro se realizó ayer 3 de julio de forma virtual. Eso es la información que tenemos. A solo 25 días para la elección ocurre ese encuentro virtual anunciado por Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, quien aseguró que llegaron a 2 puntos en esta reunión, repito, virtual. La voluntad de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones y mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva. Desde la administración de Biden, Brian Nicholson asegura que siempre el gobierno de Estados Unidos está abierto al diálogo y que quieren unas elecciones libres y competitivas para los venezolanos. La oposición, cuyo candidato Edmundo González aventaja con hasta 30% a Maduro en la intención de voto, de acuerdo a algunas encuestas, reactivó su comisión negociadora tras este anuncio del gobierno de Maduro. Pero realmente esto parece un juego de fintas y disimulos, porque las conversaciones realmente nunca se han detenido, sobre todo las conversaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro. No sé si ustedes recuerdan que entrevistamos al embajador Palmieri y él nos dijo, mantenemos una línea de conversación con el canciller Evangeli y con Jorge Rodríguez. Y por otra parte, la oposición siempre ha estado pendiente de cuáles son esas conversaciones. Ahora, ¿a quién conviene más hablar de diálogo en este momento? ¿Es una muestra de debilidad o de fortaleza de Maduro? De este tema, de este gran tema, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, a quien paso a presentarles. Antonio de la Cruz, ingeniero mecánico de la Universidad de Bournemouth, con máster en energía térmica por la Universidad de Cranford. Recibió el premio Arthur Morley en el año 1980, concedido por la Escuela de Ingenieros Mecánicos al mejor estudiante del Reino Unido. Asociado senior no residente del Programa de las Américas, director ejecutivo del think tank Inter-American Friends. Lideró procesos de transformación en empresas de la industria petrolera. Participó en el diseño e implementación de la estructura organizativa de PDVSA, columnista en medios de comunicación impresos y digitales como el Nacional de Venezuela. Antes de comenzar con las preguntas, y sé que la introducción ha sido larga, pero la verdad es que hay muchos elementos que analizar. Antes de comenzar con la pregunta, quiero recordar que esta transmisión la realizamos por YouTube y X y que esta entrevista tendrá su expresión en nuestra página web el próximo fin de semana. También quiero agradecer a nuestra productora Marisol Baliño, que siempre nos acompaña en estas entrevistas. Bien, bienvenido, Antonio, a esta entrevista con el Pitazo. Muchas gracias, César. Un gran placer estar contigo, tu medio, y Marisol, un gran placer estar contigo también. Es la primera vez que estás por acá y bueno, espero que no sea la última de este encuentro en que analicemos, que veamos qué es lo que está ocurriendo en la política y en la economía venezolana, porque eres conocedor del tema petrolero. Bien, Diosdado Cabello dijo que el gobierno de Estados Unidos dialoga con el gobierno de Maduro porque saben quién va a ganar. Desde la oposición, los líderes, algunos líderes, han dicho que esta acción es como si Maduro estuviera pidiendo cacao. Aunque no lo dicen públicamente, no lo han hecho, no lo han dicho a los medios de comunicación, por lo menos no lo he visto. Según tu opinión, ¿es una muestra de debilidad o fortaleza de Maduro el que haya anunciado el pasado lunes el inicio de estos diálogos? Si lo vemos desde la perspectiva de lo que él generalmente ha hecho con los diálogos, podemos ver lo que podría ser ganar tiempo. Pero ganar tiempo, ¿para qué? Ganar tiempo
para que la elección no ocurra el 28 de julio, que hoy arranca precisamente la campaña electoral oficial, pareciese que no tuviera una alta probabilidad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda... A ver, que no tuviera una alta probabilidad de que se realice o no se realice la elección. De que no se realice la elección. Yo creo que si estamos para ganar tiempo en este momento, para los Estados Unidos no sería su principal función, ¿ok? Porque no se prestaría, porque en este momento todo está diseñado para esa elección que ocurra el 28 de julio. Al menos que ellos usen un arma un as debajo de la manga, que es decir, que al no llegar a un acuerdo, porque ¿cuáles son las solicitudes que puede tener el gobierno de Maduro? Que le quiten todas las sanciones, ¿verdad? Que siempre lo han pedido, y que los juicios que tienen pendiente hoy con la justicia estadounidense dejen de ser una amenaza para poder hacer un proceso electoral justo y competitivo. Entonces, esas dos condiciones, si las van a usar como un disparador a última hora para anular la elección, lo que le traería es más ilegitimidad que la que tiene hoy, o la misma ilegitimidad que tiene hoy, porque no tendría la legitimidad de origen si eso lo pospone y sigue manteniendo el status quo. Y le traería consecuencias para los vecinos aliados de él, como Lula da Silva y Petro, en términos que también apuntan a que la solución a la crisis política en Venezuela sea a través del camino electoral. Entonces, si lo vemos en ese contexto, se ve que es una jugada para buscar cómo tener ahí una solución a un escenario de derrota que hoy indican las encuestas. La mayoría de las encuestas serias, cuando miden la intención de voto entre Maduro y González Urrutia, vemos que hay brechas que van desde 30 puntos hasta 45 puntos, 50 puntos, ¿no? Lo que lo ubican en 20 a Maduro y 70, que podría ser el máximo renglón que tiene González Urrutia. Entonces, ante esos hechos, y hay dos cosas esas muy importantes que ocurrieron la semana pasada, que fue la concentración en San Cristóbal, donde a Bueno, pesar de realmente todo... en toda Táchira, Antonio. Sí, pero la de San Cristóbal, sí, pero la de San Cristóbal fue descomunal y le pusieron mucho inconveniente, mucho traba, mucha manera de que no llegara la gente a eso. Y lo que nos dice eso, si lo observamos de afuera, es que ya cualquiera trabas que ponga, la gente la va a superar para cumplir con esa voluntad, es esa soberanía popular que quiere un cambio. Y después, el evento, si lo vemos del domingo de simulacro, donde ellos iban probaron su maquinaria del 1 por 10, no lograron movilizar toda la gente que consideraron y además, según datos extraoficiales que he visto, no le fue tan favorable a Maduro. En algunos casos me han dicho que el Mundo González salió por encima de Maduro. Entonces, eso te quería preguntar porque leí tu artículo en el Nacional y decías en el artículo del Nacional que de acuerdo a la información que tenías en el simulacro, Edmundo González obtuvo el 50% de los votos, lo cual significaría que los funcionarios públicos a los que obligaron a participar en el simulacro habían votado en contra de Maduro. Totalmente, porque la mayor participación a ese evento de simulacro fue por parte de empleados públicos y aquellos que reciben beneficios de los programas sociales. Entonces, de ahí que podemos leer que ni la amenaza de perder el trabajo, ni de perder la bolsa de alimentos, ni los beneficios asociados a los bonos, la gente superó eso también. Entonces, esos elementos te da que de acuerdo al diseño electoral, ¿verdad? Hasta en este momento, Maduro no gana esa elección. Entonces, ¿qué les queda? Les queda, ok, vamos a darle una patada a la mesa. Entonces, la patada a la mesa, ¿qué quiere decir? Posponer es una opción, patada a la mesa. Un mega fraude ese día es una patada a la mesa. Pero ¿quién lo acompañaría en esa decisión? Si nos vamos a los grandes, para compararlo con Estados Unidos, ¿verdad? Aliados que son China y Rusia. En el caso de China, China tiene una política que todos sabemos de no inmiscuirse
en los asuntos internos de los países. Y lo pudimos ver en el informe de ayer sobre derechos humanos en la ONU, en la que tuvo una posición bastante neutral, no se fue apoyando abiertamente a los hechos y hallazgos y conclusiones que llegó el comisionado, pero mantuvo una posición que debería resolverse en elecciones. Y Rusia, que hoy está metida en una guerra en Ucrania, tampoco podría asumir ese reto de sostener a Maduro, porque si él le da una patada hoy a la mesa, las sanciones van a volver y va a haber un aislamiento mucho mayor para el gobierno de Nicolás Maduro que lo que ocurrió en el 2018, porque vuelvo a insistir, sus aliados que han buscado cómo blanquearlo, no va a ser fácil porque han venido sosteniendo que debe resolverse a través de un proceso electoral. De hecho, la delegación de Brasil ayer en la ONU sí se mantuvo en una línea, como lo ha venido haciendo recientemente, en que esto se tiene que resolver de acuerdo a lo que llegaron en Barbados, que es la hoja de ruta que permite una elección libre, justa y semicompetitiva. Has tocado Barbados y te tengo una pregunta sobre eso, pero antes, algo para aclararlo y para centrarlo. ¿Qué puede estar buscando entonces Maduro en estas conversaciones con Estados Unidos? E incluso algo que dije en la introducción. ¿Quién propició estas conversaciones? O que las conversaciones sean públicas. Y el por qué. ¿Qué están buscando? Si las encuestas indican que el Mundo González Urrutia lo aventaja con hasta, lo dijiste, 30, 45 o 40%. Los aliados internacionales o los aliados naturales de Maduro como China, Rusia, Brasil y Colombia no están en las mejores condiciones o no quieren apoyar a Maduro y por lo tanto no es fácil que con un mega fraude se mantenga en el poder y logre la legitimidad necesaria, la legitimidad que requiere el gobierno de Maduro para poder acceder a los fondos internacionales. Entonces, ¿qué busca Maduro? Busca un puente de plata, busca una salida, busca un país a donde irse. Tú dijiste incluso, Antonio, me extiendo un poco porque lo dijiste. Dijiste, busca que le levanten las sanciones, busca que le levanten los juicios abiertos en Estados Unidos. Pero eso es solo lo que busca. ¿Qué busca Maduro si se sabe perdido? Okay. ¿Quién propone? ¿Quién propone? Ok, asumamos lo que tú dijiste, porque estoy de acuerdo contigo, de que ambos mantienen un canal de comunicación, tanto Casablanca como Miraflores. Entonces, aquí básicamente la propuesta está, la conversación está. Lo que oficializa Maduro es decir, ok, abramos los canales públicamente, oficialmente lo dijo. Nada más no nos volvamos a conversar escondida, abramos el canal. ¿Por qué? Porque abriendo el canal, él lo que busca es, voy a ir a colocar las condiciones de negociación por parte nuestra, ¿verdad? Que en la primera, según la primera encuentro virtual, según el tuit de Rodríguez, el gobernador de ¿cómo se llama? De Miranda. De Miranda. Él dijo que forma parte de esa delegación, que es en la primera fue para crear confianza. Pero crear confianza, ¿en qué sentido? Vamos a ver cómo se crea confianza. La confianza es un juicio de valor que está sustentada en tres más, que son la credibilidad, la sinceridad y la competencia. Entonces, ¿dónde está destruida ahí la confianza? La confianza está destruida en la credibilidad. Entonces, lo que están hablando es creamos credibilidad y sinceridad. ¿Y por qué se trata de esto? Porque en el proceso anterior, el gobierno de Maduro se había comprometido en que se diera el mecanismo de que María Corina Machado participara en este proceso electoral. Y por ello logran la joya de la corona como intercambio que fue Tarek, ¿cómo se llama? Alexa. Ellos lograron obtener a cambio, ¿ok? No firmado, fue de boca, porque bueno, se crea
confianza, esa sinceridad y esa credibilidad, porque Estados Unidos vino dándole, le entregó la licencia a Chevron, le entregó los sobrinos, fue creando lo que le decía lo cumplía, porque la credibilidad es el histórico, que lo que tú ofreces tú lo cumples, y la sinceridad es la palabra con acción. Entonces fue creando, entonces no se firma, pero se crea esa confianza. Y al no cumplir Maduro con la palabra, entonces, claro, rompe la credibilidad. Por eso dice, hay que crear confianza. Entonces, en ese sentido es donde hoy nos ubicamos otra vez, porque hacia dónde apunta los Estados Unidos. Los Estados Unidos dicen, nosotros construimos un camino a través del Acuerdo de Barbados, donde se establece todo, esa es una hoja de ruta electoral. Entonces, por lo tanto, cumplamos con eso. Entonces, le está pidiendo, cumple con tu palabra, sé sincero en ese sentido. Y aquellos le dicen, pero nosotros nos remitimos a Qatar. Porque en Qatar, ¿qué hay? En Qatar lo que tiene es sanciones, retirarme de todas las sanciones, y, ¿verdad? También estaba la parte de el precio de la cabeza. Porque si hay algo que, eso sí lo tengo de información, que solicitaba en cada negociación Jorge Rodríguez a los Estados Unidos, es que Maduro solicita que los juicios en Estados Unidos, que por eso tiene precio su cabeza, y básicamente son juicios por narcoterroristas, se retiren, ¿okay? sean suspendidos. Entonces, y eso insistía en cada reunión. Por supuesto, en ese sentido, no lo han conseguido. Y mi hipótesis, aquí es una especulación, es que lo que establecen es, tenemos un momento, una oportunidad, donde los Estados Unidos ve que la solución es una salida política negociada, una salida por una negociación. Entonces, lo que yo veo es que dice, ok, aprovechemos ahora obtener eso que nos queda pendiente, porque han obtenido todo lo que han solicitado por parte de los Estados Unidos a cambio de esta salida, para poder tener entonces que Maduro, en un escenario que hoy prevén las encuestas que es derrotado, no se sienta amenazado para poder salir, porque cuando él le pusieron precio a su cabeza, Maduro dejó de salir al exterior. De hecho, debemos recordar que cuando iba a visitar a Fernández en Argentina, una reunión, él consultó y no le dieron garantías que un juez argentino le abriera el caso, lo capturara y lo mandara a Estados Unidos. Entonces, recuerdo ese caso. ¿Ah? Recuerdo ese caso. Ajá, entonces, ¿qué ocurre? Él le da temor y por eso él no sale mucho del país, solamente a zonas con áreas controladas o gobiernos que le pueden asegurar eso, como el mexicano que fue, o a Turquía. Entonces, eso sí es algo, si es derrotado, que le preocupa, porque hacia dónde podría ir Maduro, un país donde, entonces yo creo que lo que está planteado aquí es buscar esa solución para poder sentirse que en un resultado adverso, porque un megafraude, como están ahorita dadas las condiciones, es cuesta arriba, no está tan fácil cometer un megafraude, a pesar de que el sistema, ellos están apostando, y ellos es el gobierno de Maduro, a que puedan controlarlo, buscando que la participación baje de esos 8 de cada 10 que hoy ha dicho que va a ir a votar, baje a un 5,6 por 56% o 6 de cada 10 venezolanos, porque ahí piensan que con todo su ingeniería, ¿verdad?, electoral, podrían ganar y obtener ese resultado esperado de seguir en el Antonio, ante la próxima pregunta, quiero recordarle a la audiencia, a los que nos están viendo a través de X y de YouTube, que pueden dejar sus preguntas y se la haremos con todo gusto a nuestro invitado de hoy, Antonio de la Cruz. Antonio, mencionaste Qatar, antes había mencionado Barbados. El gobierno de Estados Unidos le dice cumpla el acuerdo de Barbados. La oposición venezolana le dice cumpla el acuerdo de Barbados. Pero el gobierno de Maduro insiste en las conversaciones de Qatar.
Y de las conversaciones de Qatar, mira, realmente conocemos muy poco. Tú has dado algunos datos que me gustaría profundizar allí, porque lo que sabemos es que surgió de esas conversaciones en Qatar el intercambio de Alex Saab por estadounidenses presos en Venezuela y también por la entrega de un empresario malayo, Leonard Glenn Francis, solicitado por la justicia de Estados Unidos. Entonces, uno que no conoce qué, porque no hay un papel que se haya divulgado, qué se conversó, qué se ha conversado en Qatar, entonces uno no entiende cuál es el empeño, ese empeño de decir no, no es barbado, vamos a conversar sobre lo de Qatar. Y es muy importante esto porque también te dice, y en Qatar fue bidireccional, no tridireccional, es decir, no es oposición, gobierno y Estados Unidos, somos Estados Unidos y gobierno de Maduro. Entonces, ¿qué más hay en Qatar que tú sepas? O sea, veamos qué pasaba antes de que se dieran esas conversaciones o la visita de Juan González en el 2022 a Caracas. 2022, octubre de 2022. Ajá, a Caracas. Que se reunían. Visita que hizo Juan González, por cierto, sin que lo supiera la oposición. Correcto. Juan González, que ya no está en ese cargo, por cierto. En el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Entonces, recordemos qué pasaba. Se reunían, si recordamos, en Santo Domingo hubo una reunión, en República Dominicana, y también se reunían si mal no recuerdo, se reunieron en México, ¿verdad? Y correcto. El gobierno de Maduro solicitaba la suspensión de la sanción, recordemos. Y la respuesta de la oposición o los factores democráticos estaban representados en ese momento. Decían, nosotros no podemos hacer eso porque no está bajo nuestro control. Eso nada más lo puede hacer Estados Unidos. Entonces, en una de esas, cuando llega a casa, porque eso estamos hablando también antes de llegar Biden a la presidencia, estaba el presidente Donald Trump en la presidencia. Entonces, cuando llega Biden, ellos hablan de la recalibración de esa sanción. Entonces, ellos buscan, bueno, no vamos a aplicar las sanciones con la misma intención, sino busquemos que sean una palanca para poder negociar. Entonces, se abre esa conversación. Recordemos que se da la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y qué ocurre? Que los precios del petróleo se disparan 110, 120. La gasolina en Estados Unidos llega a 5 o 6 dólares en algunos sectores, el más caro en California, 8 o 9 dólares. Y se genera una presión en términos de poder bajar esos precios para poder hacer una campaña que recordemos de medio término en Estados Unidos del Congreso en el 22. Y entonces consideran que la oportunidad de esas sanciones, porque precisamente esas sanciones las que le permitieron a la administración Biden poder negociar directamente con Maduro. Entonces se genera ese puente. Empiezan las conversaciones porque necesitaban dar una señal al mercado petrolero que Venezuela volvía a ingresar con sus barriles, ¿verdad? Que no son significativos para una variación, pero generaba un efecto psicológico ante la salida del mercado europeo de Rusia. Entonces ellos empiezan a conversar. Entonces, por supuesto, en Qatar el planteamiento es quítenos las sanciones, porque Maduro entiende que al quitarle las sanciones, él puede tener ingresos económicos que le permita la exportación petrolera y que puede utilizar para poder ejercer el control social a través de los programas sociales y las cajas CLAPS. Entonces dijo, bueno, si yo estamos hablando, recordemos, año 22-23 y las elecciones son este año, tengo pulmón económico, yo puedo volver a hacer un populismo y poder tener popularidad en términos de los programas sociales. Resulta que un día amanecemos y se desaparecieron de la caja de PDVSA 23,000 millones de dólares que le dejó un hueco a eso que él quería poder recuperar, porque ya Chevron obtiene la licencia y empieza a haber ingresos por regalía y por impuesto y porque la parte que se cobra Chevron queda un remanente y se le entrega a PDVSA, ¿verdad? Entonces, que son más o menos hoy, están alrededor de hoy está recibiendo por esas exportaciones de Chevron a Estados Unidos alrededor de unos 350 millones, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Pero no es suficiente y él ancla
el dólar, que es básicamente lo que le estaba generando la hiperinflación, ¿verdad? Y entonces ancla el dólar y lo logra controlar en términos de que no le impacte. Pero ya había una decisión dentro de ese pueblo, de esa soberanía popular, de querer un cambio, porque eso solo beneficia a una cúpula del gobierno y los que están enchufados con el gobierno, no al resto de la población. Y entonces, y los servicios públicos deteriorándose, la salud, y entonces no logra ver el efecto para la campaña electoral. Entonces, ¿qué tiene Qatar? Qatar tiene eso, e insisto, también tiene, vuelvo a insistir, porque siempre lo ha solicitado por parte de la Comisión de Negociación de Maduro, que Maduro no tenga juicios abiertos que corren el riesgo de que cuando él salga al exterior pueda ser capturado y enviado a los Estados Unidos. Esa es otra condición fundamental para Maduro. ¿Y qué es fundamental para los Estados Unidos? Que se dé un proceso electoral que cumpla con algunas condiciones y por eso tiene la parte de que sea competitivo, que sea justo, pero sabemos observable, y eso lo establecieron, eso se habló en Qatar, pero lo establecieron porque ese sí le corresponde a las fuerzas democráticas, se hace, porque recordemos que Qatar es primero y Barbados es después. Entonces, Barbados ahí se establece con las fuerzas democráticas. Y también se acuerda, eso también se acuerda en Qatar, que se ve en Barbados, y eso es importante sacarlo hoy, porque si se hizo un logro, la primaria, porque la primaria, la elección primaria para escoger el candidato interno de la Fuerza Democrática, estaba en Pico de Zamunda. Y eso sí se logró que se permitiese esa primaria, porque además la información que manejaba el gobierno de Maduro era que era desorganizada, que no se iba a lograr los resultados. Lo que pasa es que los sorprendió a todos. Y eso es lo que lleva básicamente a que el gobierno de Maduro no acepte la candidatura de María Corina Machado. Si algo que ellos se dieron cuenta en ese proceso de primaria fue que María Corina Machado era la líder de la oposición y tenía un liderazgo en el país por todo su recorrido, porque estuvo limitada, porque no la dejan montar en aviones, todo lo que sabemos. Y entonces eso dijeron imposible, porque contra María Corina Machado, realmente si hoy estamos entre 5, 4,5, la proporción entre Maduro y una candidata como María Corina hubiese sido muy difícil para ellos para superar. Entonces yo creo que ¿qué es lo que están negociando? Por eso, cuando Estados Unidos habla de Barbados, Estados Unidos está diciendo sí, ok, Qatar, no llegamos, el detalle de Barbados se armó en Barbados, pero lo hablamos en Qatar. Y ellos dicen, ok, en Barbados no amarramos porque sí se dieron licencia después, en ese sentido, eso se amarró en Qatar y que entonces dice, ok, sigamos, quítenos, porque recordemos que en marzo se restituyeron porque era básicamente porque no cumplen con los acuerdos de Barbados y entonces ellos buscan volver a restituir. Sin embargo, ese efecto en este momento a 4 semanas de la elección presidencial es mínimo. O sea, volver a entregar las licencias, y es cierto, y hay muchas solicitudes de licencia ahorita a través de la Oficina de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, del Tesoro americano, de los FAC, sí, en sigla, toma tiempo y eso no lo vas a ver ahorita. Entonces, si yo quito que ese efecto es mínimo, lo que me queda como un efecto principal es precisamente que se pospongan o se suspenda el juicio a estos que tienen preso en la cabeza. ¿Y qué es lo que tiene Maduro para decirle a los Estados Unidos que sí es posible? Porque algo que era impensable, que alguien que no tuviese una condena fija, o sea, firme, perdón, no fija, firme, poder tener el perdón presidencial. ¿Okay? Entonces, Alex Saab fue una condición extraordinaria en términos de leyes. El buscarle la fórmula de cómo darle el perdón presidencial fue algo que tuvieron que consultar con abogados constitucionalistas
Entonces, y poder buscar que cumpliera con la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, Maduro vio que a pesar de que insistían también desde hace mucho tiempo en ese perdón o en esa solución, que decían que era un funcionario diplomático, que no sé qué, y no, y ninguna. Es decir, Antonio, que tú consideras que es posible que la fórmula que utilizaron con Alex Saab la utilicen con Nicolás Maduro. Totalmente. Yo creo que eso es lo que ellos están explorando. Que cuando vienen y dicen que es imposible, decirle, pero lo vimos con Alex Saab. Entonces, ahí tendrían que buscar, ¿verdad? Si ese elemento se da. Porque también, ¿qué aprendieron los Estados Unidos? Los Estados Unidos lo que aprendieron fue los acuerdos de palabra no funcionan, porque ustedes nos habían dicho que María Corina, si se presentaba en el TCJ y cumplía con el mecanismo, ella iba a obtener que no estaba inhabilitada. Y resulta que ustedes ahí no cumplieron. Entonces los Estados Unidos ahora piden prueba, danos una prueba de amor porque no nos vamos a convencer. Pero Estados Unidos sí le ha dado prueba y visto hoy por el retrovisor de la historia, podemos decir que la liberación liberación en ese caso de los sobrinos y la de Alex Saab fueron muestras entregadas al gobierno de Nicolás Maduro para decirle, esta puede ser tu salida. Totalmente. Entonces, ellos lo que quieren ahorita es alcanzar la última, vamos a poner así, que es la que quisieran, que es que Maduro no tenga ningún inconveniente con la justicia de los Estados Unidos. ¿A cambio de qué? A cambio de que se dé el proceso electoral, de que sea el mundo y que puedan tener una elección semicompetitiva y que permita que se lean los resultados de esa noche de una manera veraz. O sea, de otra manera, supongamos que vuelven a tener lo que conocemos tanto nosotros los venezolanos, la viveza criolla, y Maduro consiga, ¿verdad?, en estos acuerdos que su juicio no es que se lo quite, sino que lo suspendan, que queden en el aire, pues que no siga avanzando. Entonces, y se roben la elección, que podría ser uno de los escenarios que ellos pudiesen estar pensando, y decir, bueno, le volvimos a engañar a los gringos. Entonces, ahí yo creo que las condiciones de la presión que va a tener internacionalmente van a ser muy fuertes, y no solamente por los Estados Unidos, va a ser también por el propio Lula, como vengo estableciendo, por el mismo Petro, porque en ese momento Maduro rompe con todo lo que hoy, en términos de acuerdos diplomáticos, cuando se dan, se respetan internacionalmente y se cumplen. Entonces, veríamos un caso donde Maduro quedaría mucho más aislado, o el gobierno de Maduro, que lo que fue el 2019, porque no solamente serían los países democráticos, sino los países que son hoy o que de alguna manera lo apoyan, no en términos de que se sienten de que en Venezuela puede haber una solución pacífica a la crisis política que atraviesa. Aprovecho una pregunta de dos preguntas de la colega Sarita Chávez para también introducir un tema, ¿no? A ver, pregunta a Sarita Chávez si Maduro logra este tipo de negociación. ¿A dónde pudiera irse Maduro si pierde las elecciones? ¿Tiene a dónde irse? Y luego pregunta, ¿qué pasaría con el juicio pendiente en la Corte Penal Internacional? Y aprovecho esto, decía, para comentar también que ya hace algunas semanas o 4 semanas, un mes, sí, prácticamente, Jorge Rodríguez dijo, el gobierno de Estados Unidos le ofreció una casa y le ofreció dinero a Nicolás Maduro. Eso lo dijo Jorge Rodríguez, cosa que me parece muy curiosa. Y lo otro que diría acá es, ok, y retomando, ¿a dónde se iría? ¿Qué pasaría con los juicios? ¿Por qué Jorge Rodríguez dice eso? Y Maduro nada más está negociando para él y su círculo más cercano. ¿Qué pasa con las demás personas? Ok. ¿A dónde podría irse Maduro? Maduro tiene varios destinos. Puede ser Turquía, ¿ok? Que ahí le gusta Turquía. Podría ser el mismo Rusia, pareciera que es muy fría, ¿no? Emiratos Árabes, donde va mucho Delcy Rodríguez.
O sea, sí tiene algunos lugares para donde, si quiere irse un rato para congelar, ¿verdad? Para poder estar así como Marcos Pérez Jiménez se fue a Madrid porque no había una relación para poder extraditarlo, ¿verdad? Él tiene países que podría irse y usar su dinero, por supuesto. En el caso de los juicios de La Haya, ahí sí los Estados Unidos no podrían influir porque eso nos prescribe. Pero sabemos que los procesos son muy lentos en La Haya. Por ejemplo, los juicios, la solicitud, perdón, en La Haya fue hecha originalmente cuando estaba la anterior fiscal, la FATUT. Sí. Y eso tomó toda su gestión, que fueron 2, para poder abrir, ni siquiera considerar abrir un juicio preliminar. Entonces, y eso pasaron 6, 5 años, 7 años. Y el fiscal Canciller, es cierto, ha sido proactivo, pero vemos cómo actúa, por ejemplo, contra Netanyahu y contra Putin, que actúa casi inmediatamente acusándolos de criminales de guerra, ¿verdad? Y tienen acusación. Y no lo hemos visto que ninguno de los dos, claro, hoy están en el poder ejecutivo de esos 2 países, de Rusia y de, ¿cómo se llama? Israel, y siguen ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es, la causa más importante, la de los Estados Unidos, ¿okay? En términos de persecución, porque nosotros no es porque no se cumpla, se cumple, pero los lapsos son más largos, toma mucho más tiempo. No tienen un brazo para ir a agarrarlo. El que lo tiene que agarrar es el país donde está. En Estados Unidos también, pero te ponen en Interpol. Interpol está en todos lados. Entonces, como miembro de los países. Entonces, ¿qué ocurre? En esos 2 casos, yo creo que ¿a quiénes está negociando? Yo creo que está negociándose una vez aprovechando, si con Maduro se logra esa negociación, también los que están en esas condiciones, los que tienen esa condición hoy, que están actuando en Venezuela en el poder, son Padrino López y Diosdado Cabello. Yo creo que también en esa negociación están, porque si se la retiran, porque ¿cuál es la causa que tiene Maduro? La causa que tiene Maduro es el narcoterrorista, ¿verdad? Que se le abrió durante el gobierno de Trump, el fiscal Barr. Entonces, ¿qué pasa? Que si Maduro no lo tiene, tampoco sería difícil probárselo también porque los testigos están básicamente relacionados para los otros 2 casos. Recordemos una condición que ocurrió en la FARC, cuando la FARC era una organización terrorista. El presidente Santos le pidió al presidente Barack Obama que lo sacara de la lista para poder negociar el proceso de paz en Colombia. Y en ese momento, el presidente Barack Obama sacó a la FARC de la lista de organización terrorista. Entró nuevamente, pero la disidencia de la FARC, no la FARC. Entonces, en la justicia norteamericana, en la justicia norteamericana hay áreas que puede el Ejecutivo tomar decisiones. Y con respecto a esto de que Jorge Rodríguez dijera hace prácticamente un mes, sí, a Maduro le ofrecieron, ¿qué sentido tiene revelar una información como esa? Ellos juegan mucho a la posverdad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hoy los procesos electorales, todos, tienen 3 grandes elementos y esa contribución la hizo Moisés Naim al mundo del análisis político, que es la posverdad, el populismo y la polarización. Entonces, cuando uno ve elementos que buscan, y lo vimos, y lo podemos poner no solamente en Venezuela, lo vimos en el debate Biden-Trump, cuando Trump lanza algunas afirmaciones que dejaba a Biden desubicado porque no sabía cómo responderle, porque no sabía si era verdad, si era mentira, y se estaba manejando ahí en ese momento. Y quedó. Entonces, te usan para crear una narrativa y poder generar hacia dónde va ese mensaje. Vamos a poner para que veamos cómo se usa. ¿Cuál era el mensaje si llegaba el submarino
nuclear a Venezuela de la flotilla rusa. Era decirle a las Fuerzas Armadas, que son un elemento importante para la elección de ese día, por el Plan República, tenemos el respaldo de los rusos si le damos una patada a la mesa. Y cosa que no quedó evidenciada porque no llegó una fragata y llegó un tanquero. Entonces tiene esa intención. ¿Cuál es la intención de decir Maduro? Me lo están pidiendo los gringos, estas conversaciones en términos de posverdad, en mandar un mensaje nuevamente a las Fuerzas Armadas. Los Estados Unidos nos reconoce como el gobierno legítimo y eso es lo que tratan de montar y lo estamos viendo ya con las declaraciones de Diosdado. O sea, para poder hacer ver, porque al no tener popularidad andan buscando cómo generar elementos que los vincule con sus bases tradicionales que hoy no están votando por ellos, que votaban antes por Chávez. Entonces, cuando Jorge Rodríguez dice eso, con Jorge siempre hay que tener la visión a dónde apunta Jorge con una posverdad. Entonces apuesta a que los Estados Unidos, si ve a Maduro como que es un posible gobernante que puede continuar en Venezuela. Entonces ellos lo que buscan es, y ese fue el evento también que montaron en Londres con el think tank y los fondos para mostrar que Maduro, ese es lo que se conocía antes de que se diera todo este tsunami, todo esto que estamos viendo, la Agenda 2030, que decían vamos a vivir con Maduro 6 años más y nos movemos para el 2030. No, hoy todos esos elementos no tienen sustento por lo que la realidad, porque esa soberanía popular ha tomado una decisión que es lo que hoy es importante, porque es lo que determina y legitima un gobierno. Biden y Trump, los mencionaste. ¿Qué tanto impacto puede tener en una candidatura como la de Biden, que salió muy debilitada al punto que se está hablando mucho de cambiar la candidatura? ¿Qué impacto pudiera tener la elección venezolana en la posibilidad de reelección de Biden o de algún otro candidato demócrata? En el caso específico de Biden es muy importante. ¿Por qué? Biden salió muy deteriorado del debate porque mostró no tener las capacidades cognitivas para 4 años más en la presidencia de los Estados Unidos. Eso fue básicamente el gran triunfo de los republicanos en ese debate. No tanto por el desempeño de Trump, sino por el muy mal desempeño de Biden. Porque, ¿qué ocurrió? Que hasta ese momento se sostenía que Biden sí estaba capacitado. Entonces, lo que se vio, cuando se vio que no tenía esas capacidades, ¿verdad?, cognitivas, es que no engañaron. Y ahí vuelve a entrar la confianza, porque no fuiste sincero. Entonces, claro, lo que un sector del Partido Demócrata le cobra al otro sector es que no fuiste sincero. Y por eso, en el caso de Biden, hay un sector que hoy no está apoyándolo para 4 años más. Pero salgámonos de eso. Vámonos cómo es importante la elección de Venezuela. Si se logra que esto que está el 28 de julio gane el Mundo González Urrutia, y lo que se logra es que él va a ganar, pero que se respete la voluntad, esa soberanía popular, y que se materialice, Biden se anota un gran éxito en términos de la crisis venezolana. Y eso le podría dar no un aire grande, pero le da un punto porque contrasta con la política que venía o que ejecutó Trump con Venezuela. Y le dirían, nosotros sabemos manejar las crisis en los países, mientras que los republicanos no lo saben en manejar, ¿verdad? Entonces le crearía en esa narrativa, esa guerra narrativa, un punto favorable. Yo creo que para el momento que está viviendo Biden, que Venezuela ocurra una elección y que se dé una salida política a esa crisis, yo creo que es beneficiosa para Biden. No dentro de la campaña todavía, porque tanto problema tiene hoy, las crisis que hay hoy internacionalmente
Venezuela no está en el número uno, a pesar de que está en la parte de migración y la situación como se está viendo con los casos puntuales que han ocurrido señalando a algunos venezolanos involucrados en algunos actos delictivos. Pero no es determinante. Tiene un punto de la migración que toca los republicanos como un manejo que no ha sido adecuado, porque con unas fronteras abiertas han dejado entrar personas con conductas delictivas que no han sido chequeadas y que entonces ha perjudicado a esos. Y ahí hay un punto para los republicanos en términos de señalarlo. Es en términos de que la solución política se dio en la administración Biden y no Trump. Ok. ¿Conoces a la industria petrolera? Tu formación de base es ingeniero, aunque, bueno, y algo debe haber de influencia en esto, en tu trabajo como analista, ¿no? Porque eres hijo del periodista y profesor de la Universidad del Zulia, Ignacio de la Cruz. Pero, ¿qué tan determinante es para Estados Unidos el petróleo de Venezuela en estos momentos? Mira, César, mínimo. Venezuela está exportando 650,000 barriles. Para Estados Unidos está yendo alrededor, que son las exportaciones de Chevron, de unos, vamos a ponérsela alta, 190,000 barriles día. Estados Unidos consume 19 millones de barriles día. Entonces tú dices, ¿cuán importante es? Ninguna, cero. Estados Unidos está produciendo más de 12 millones de barriles día. Entonces, ahí hay un juego por parte de la empresa Chevron que le interesa seguir en Venezuela, en la que ha generado una narrativa de que no es muy importante la producción petrolera y la exportación petrolera venezolana. Venezuela, antes de llegar Chávez, colocaba en el mercado estadounidense 1,000,000, llegó a colocar 1,700,000 barriles día. Oigamos esa cifra, 1,700,000 barriles, y hoy estamos colocando, o lo está colocando Chevron, alrededor de 190,000 barriles. En aquel momento del 1,700,000 era determinante, muy determinante. Por eso Chávez pudo gozar cuando llegó de cierta cercanía de los Estados Unidos, no querer interrumpir porque le alteraba el mercado, sobre todo en las refinerías del Golfo, en el sur de los Estados Unidos. Entonces, hoy es mínima. Ahí lo que Chevron, el juego de Chevron es un juego a futuro, porque Estados Unidos en una segunda presidencia, si fuera Biden, la parte del impacto ambiental es muy importante. De hecho, cuando llega Biden a la presidencia, corta una serie de proyectos que venían, por ejemplo, el oleoducto que venía de Alberta, que estaríamos hoy recibiendo 900,000 barriles días de petróleo, de ese crudo, como el de la faja petrolífera del Orinoco, y que él cortó eso, el Excel Pipeline, y no dio muchas licencias. Lo que pasa es que la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania tuvo que hacerse loco y pasar de una producción de 11,5 que lo dejó Trump. Trump casi toca los 12 millones días. Y cuando él llegó recientemente bajó esa producción a unos 11,200,000 y otra vez volvió a recuperarse a las 12,200,000 barriles. Tuvo que hacerse loco porque hay un efecto directo en la parte electoral, sobre todo ahora. Entonces, con esto que quiero decir, lo que quiero para ir cerrando, es que el impacto es mínimo, que es Chevron que tiene una agenda, porque con esas regulaciones es lo que está viendo en Venezuela. Puedo aumentar mi producción a futuro, porque el petróleo no se va a acabar. El petróleo vamos a seguir usándolo por los próximos 40, 50 años. Y se me cierra en Estados Unidos, como donde hay unas grandes reservas de petróleo. Entonces, tengo que buscarlo afuera y donde el impacto ambiental no me lo controle. Porque, ¿qué hizo para poner el competidor? Exxon. Exxon ve su futuro desarrollo en Guyana. En Guyana. Entonces, Chevron lo que dijo, yo me quedo en Venezuela y ahí yo puedo llegar a una producción. Hoy Exxon está
o Guyana está en 600. Hoy Guyana está en una producción muy similar a la nuestra, en 670.000 barriles día. Nosotros estamos produciendo 790.000. Entonces lo que está viendo Chevron es que yo puedo alcanzar una producción, toda la que yo pueda para el futuro, y quedarme sin salir, si me obligan a salir de la explotación de petróleo en Estados Unidos. Esta mañana en un programa de televisión, Enrique Márquez, candidato presidencial, dijo que Maduro entrega el petróleo a Estados Unidos para tratar de salvarse ante una derrota electoral. ¿Coincides o difieres de lo dicho por Enrique Márquez? Enrique estuviera diciéndolo como si esto ocurrió cuando se le dio la licencia a Chevron en el 2022. O sea, cuando a Chevron se le dio la licencia, se violó la ley de hidrocarburos. Porque Chevron es la que produce y exporta el petróleo venezolano. Eso no está en la ley de hidrocarburos. El único ente que puede exportar y producir de acuerdo a la ley es PDVSA. Entonces, ahí él está entregando lo que llamó Chávez, por eso usa la soberanía petrolera, porque la está entregando a que un productor, y ese es el modelo que se ha copiado con Repsol, la española, con Eni, la italiana, porque es la manera como ellos pueden obtener recursos. Y ahí lo que apostó, y ese fue un proyecto diseñado por Tarek El Al-Sami como ministro de Petróleo, para que le entraran ingresos a la caja de PDVSA y, por supuesto, a la nación, para poder hacer los programas sociales, refortalecer los programas sociales. Entonces, claro, él dijo, entrego con aquello, debemos recordar la ley antibloqueo, que nadie la conoce, usando esa ley supuestamente aprobada por la Asamblea Constituyente de Maduro. Entonces, con esa podemos bypassear toda la ley orgánica de Venezuela y podemos hacer con la ley antibloqueo este tipo de negocio entregando la soberanía petrolera. Entonces, yo creo que hoy no es que Maduro está entregando, o sea que lo que se está negociando o lo que podría negociar Estados Unidos con Venezuela o con Maduro es dame más licencia y yo te entrego todas estas condiciones, porque ese efecto no lo vas a ver el 28, al menos que diga que le está entregando todo este petróleo a cambio que te hagas el loco cuando me robe la elección, cosa que no va a ocurrir porque Estados Unidos no está en esa línea de acción en este momento. Pero sí puede entregarlo para negociar una salida, que es la que hemos hablado, ¿no? Perdóname todos los juicios, perdóname, dame el dinero que puede estar ahí atrapado y déjame salir para donde yo quiera. Totalmente. Yo creo que esa sí es la negociación que ellos están trabajando. Para mí esa es la agenda para el gobierno de Maduro en la negociación que lleva con los Estados Unidos. 3 últimas preguntas. ¿Qué pasará si gana Edmundo González por 15 puntos o más y el gobierno lo reconoce? El gobierno no reconoce. Lo reconoce. Ah, sí lo reconoce. Si gana por 15 o más y el gobierno lo reconoce, lo más importante aquí es el reconocimiento de Maduro. ¿Por qué? Porque al Maduro reconocerlo, lo está reconociendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y aquí las Fuerzas Armadas es un componente importantísimo en lo que viene en Venezuela. Y de una vez, con ese reconocimiento, se alinea la Fuerza Armada con el nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, eso permite que todo lo que está alrededor de que se habla de que la violencia, no, porque las Fuerzas Armadas en ese momento son las custodias de la seguridad del país y van a estar, ¿verdad?, con el gobierno electo, no en funciones, sino electo. Entonces, eso va a facilitar mucho ese reconocimiento. Y eso permite también, con un 15%, tener lo que se llama el escudo popular, ¿verdad? Un escudo popular que permite enfrentar al escudo legislativo, porque no nos olvidemos que en esta nueva
forma que viene en Venezuela. Vamos a tener un año más de una Asamblea Nacional controlada por el madurismo o por los factores del chavismo. Entonces yo creo que aquí va a venir un momento de negociaciones donde ya teniendo el componente militar alineado es mucho más fácil y el componente, ¿cómo se llama?, del escudo popular. Entonces yo lo que creo que lo que viene es una negociación, una transición para poder ir después de la elección, o sea, de la Asamblea Nacional de Gobernadores y, ¿cómo se llama?, y alcalde en el año 25, poner todas las bases para ir después a un proceso de elección que permita ir a la reinstitucionalización de Venezuela. O sea, yo creo que Penúltima pregunta. el gobierno del mundo es un gobierno de transición. Penúltima pregunta. ¿Y qué pasará si Maduro gana? Si Maduro gana en buena lid, tendrá que ser reconocido. ¿Qué vamos a hacer? Porque está jugando con las reglas de la democracia. Pero tiene que ganar en buena lid. Recordemos que aquí va a haber representantes en todo, según lo que hasta ahora ha dicho María Corina, ha asegurado los testigos, y ahí hay que hacer un llamado a ese compromiso ciudadano de que esto no se gana solamente por la intención, esto se gana contando los votos. Recordemos aquella famosa que decía acta mata voto. Entonces aquí es muy importante la participación ciudadana, que es lo que se tiene hoy, ¿verdad? Y tienen que asumir esa responsabilidad de asegurar los resultados que reflejen verdaderamente esa soberanía popular, ¿no?, de las máquinas de votación. Porque básicamente, y aquí tendríamos que entrar a todo lo que hay que recomendar, pues la capacitación para ser testigo, ¿verdad? Avisarle a los familiares y amigos si los cambiaron los mesa, buscarlo, ¿verdad? Hacerlo para que tengan el QR, no solamente, porque ellos van a poner trabas definitivamente para entrar a la web, para que consiga la inscripción. Pero bueno, esa es la parte que toca de aquí al 28 o al 26 de julio. Entonces yo creo que si él gana en buena lid, habrá que reconocerlo. Finalmente, la semana pasada el director del Observatorio Electoral venezolano, Luis Landet, aseguró que no hay razones técnicas para que no se realicen las elecciones. ¿Ves la posibilidad de que se suspenda o prorrogue la elección? Algo dijiste al principio, pero quiero puntualizar esto. Yo creo que no, yo creo que estamos enrutados a una elección, están todas las condiciones dadas. Si se da una prórroga es por una acción política más, no por un proceso electoral, por el proceso mismo electoral. Y hasta ahora, si tenemos negociación Estados Unidos-Maduro, los Estados Unidos quieren una solución a la crisis política a través de elecciones y sus aliados quieren una elección. Entonces va a estar mucho más la carga de esa prueba del lado de Maduro que del lado de los factores democráticos. Y arrancando hoy la campaña electoral, creo que cada día que pasa es más cuesta arriba poder no tener esa elección. O sea, ha habido momentos en que ha podido suspender esa elección. O incluso eliminar la tarjeta del mundo, perdón, la candidatura del mundo. Esa es la más obvia que tuvo y hasta ahora no lo hizo, la tarjeta de la moto. Y hoy, a partir de hoy, el costo político de salida de esa solución se le fue como las acciones cuando está en alza. Si antes la podía tener en 20% de impacto, hoy está en 60, 70, 80%. Porque arrancó ya oficialmente una campaña electoral. Si él reprime ahorita, por ejemplo, como lo hizo en la pre-campaña, va a tener un costo político, porque todo eso va aunando a un proceso de que no ha sido un proceso democrático, legítimo. Tenemos toda la documentación anterior, pero ya con un proceso como se conoce de campaña oficial, porque dejaron arrancar la campaña oficialmente, es mucho más alto los costos que anteriormente. Bueno, Antonio de la Cruz, muchas gracias por esta entrevista con el Pitazo, esta conversación. Tuvimos prácticamente una hora de conversación en torno a este diálogo que se retomó de forma virtual ayer miércoles, anunciado el lunes, entre Estados Unidos, el gobierno de Biden y el gobierno de Nicolás Maduro. Analizamos una serie de aspectos
que creo que son muy completos y debe ser muy interesante para quienes nos estuvieron viendo y para quienes lo vean luego todo lo que se dijo en esta entrevista. La verdad que muy agradecido, Antonio, por este tiempo que nos dedicaste. Y bueno, y recuerde la audiencia que la versión escrita de esta entrevista estará en la página de pitazo.net el fin de semana y por supuesto quedará en nuestros canales de YouTube, X e Instagram. Muchas gracias, César, por la invitación. Siempre un placer estar contigo. Bueno, nos iremos viendo. Muchas gracias.